Volvemos al tiempo ordinario, la séptima semana, y retomamos una lectura continua, en este caso con el Evangelio de Marcos y la carta de Santiago. Y el tema de hoy, por eso elegí el formulario para diversas circunstancias, para pedir la caridad, porque también como don precioso del Espíritu Santo nos hace, digamos así, como de hilativo para continuar del tiempo pascual que terminamos de celebrar en este tiempo durante el año, que nos sumerge, pero de manera dinámica, en el misterio pascual, en el caminar de Cristo entre nosotros a través de la palabra de Dios. Y en este caminar con Jesús, hoy vemos también este tema que si quisiéramos ponerle un subtítulo, tendría que ser la humildad, ¿no? Pero siempre en el trasfondo de la caridad, porque es lo que mueve a Dios a encarnarse y lo que mueve a Jesús a dar su vida por todos nosotros, la caridad, el amor, la donación, la entrega total de sí mismo. A veces en la vida espiritual nosotros hacemos una rutina, por supuesto que hay oraciones que valen por sí mismas, hay que hacer el máximo esfuerzo, por ejemplo, en la Santa Misa y en la liturgia de las horas, de estar lo más atento posible, sabiendo, a mí me gusta siempre recordar a Santa Teresa porque tiene un crudo realismo y hasta cierta humor e ironía, ¿no? Que cuando vamos a rezar o sobre todo a meditar, decía Santa Teresa, nos ataca la loca de la casa, ¿no? Que es la imaginación. Entonces a veces la imaginación, que ahora con los avances de la psicología lo sabemos bien, como está unida muchas veces a las ansiedades o a las determinadas cosas que faltan ajustar en nuestra manera de ser y temperamento, a veces ciertamente hacen difícil la concentración y no estriba eso en una realidad que tendría que ser culposa, pero tendríamos que ir cada vez más apoyando, más que es cierto que las actitudes o las disposiciones ayudan, pero más que confiar en eso, ir tratando de abandonarnos, de abrirnos cada vez más al Señor y a su don, ahora que venimos de meditar el Pentecostés. Y en este sentido hay una frase en este Evangelio que yo muchas veces la utilizo cuando predico retiros espirituales. Los discípulos tenían miedo de preguntarle a Jesús. ¿Nosotros tenemos miedo de preguntar? A veces hay un miedo, ¿cómo decirlo? Tampoco culpable, no hay que pensar estas cosas como culpablemente, pero a veces uno no quiere tampoco preguntar mucho porque por ahí la respuesta del Señor no nos va a interesar tanto, porque por ahí nos va a pedir una actitud más generosa o nos va a pedir una renuncia, o va a pedir esto que es el corazón de su mensaje, ¿no? Que el que quiera ser el primero sea el último de todos y el servidor de todos. Esto más allá de una frase de estampita. ¿Es capaz el cristiano de hoy de sentirlo? Para ser el primero tengo que ser el último de todos, el servidor de todos. Ahora Pedro se quedó callado porque estamos en el capítulo 9 en Marcos. Ya cuando no, a ti no te va a pasar, Jesús le dijo, detrás de mí, Satanás, porque ¿no? Entonces no sé si es porque Jesús era un poquito así, tenía que ser firme, porque si no, cada vez que le decía algo no le entendía nada, pobre Jesús. Entonces, preguntarle al Señor, preguntarle. Y con respecto a la carta de Santiago, allá retoma la semana esta que comenzamos durante el año con, bueno, era la celebración de Santa María, Madre de la Iglesia, pero el tema era la sabiduría, ¿no? La sabiduría no es un cúmulo de conocimientos, que eso es bueno, no es lo que llamaríamos el enciclopedismo, uno podría saber muchas cosas, muchas lenguas, muchas disciplinas, y eso está perfecto, pero la sabiduría pasa por otro lado. El sabio, sapere, viene en castellano, sapere, salar, condimentar. La comida puede ser buenísima, pero si es insípida, uno no la gusta. Y así la vida, el sabio es el que sabe poner sal. Entonces el sabio sabe poner sal a un rato de entretenimiento, sabe ponerle sal a un gozo profundo, sabe ponerle sal a una angustia, a una pena, a una prueba. Todo se puede salar y el sabio hace eso y encuentra en cada situación la posibilidad mirada desde Dios y no mirada desde uno, desde el mundo o de la concupiscencia, que es la necesidad. Uno mira
porque tiene necesidad. Y el tema de hoy es muy importante en las comunidades, que está basado en la humildad, y es el tema de la unión y la división. Es decir, no tenemos que poner división en la comunidad, precisamente basados en el Evangelio, que hay que ser el último de todos y el servidor de todos. En una familia, cuando hay gente muy pagada de sí misma, para no decir orgulloso, porque mucha gente compensa determinadas faltas psicológicas o determinadas inseguridades con actitudes que a veces son de esa forma un punto dolens, un foco, digamos así, de crisis o desunión en una familia, en una comunidad, en una sociedad. Hay un autor, el padre Aldazábal, que tiene un librito, y con esto termino, de homilías para todo el año litúrgico, un salesiano que fue un muy famoso profesor de la escuela de Salamanca, y él dice que tratando el tema de la espiritualidad, la soberbia, que es un tema muy crucial en el mundo, ¿no? Y no solamente en la política. Pensemos un político soberbio, un jefe de Estado soberbio. Nos puede llevar a guerras, pero dice, eso no deja de suceder en los ambientes pequeños, en un trabajo, en una sociedad de fomento, en una comunidad, en una parroquia, en una diócesis. Qué importante es entender el Evangelio de ser el último de todos y el servidor de todos. Un presidente que lleva a la guerra a un país, ¿con quién se aconsejó? ¿Quién le dice? Por supuesto, distinto si te hacen la guerra, ¿no? Pero bueno, digamos, ¿quién decide? Bueno, ¿cuántos van a morir por este caprichito tuyo? Ahora, ¿es un caprichito? Es decir, hay un montón de pasos, ¿no? Lo dice el padre Aldazábal, en otro sentido, no quiero abrir una subhomilía, pero digo, pensar estos temas, porque uno a veces los ve desde afuera y no los ve desde dentro. ¿Cómo manejamos el tema de la unidad? ¿Sabemos callar aunque estemos perdiendo? Porque también está la otra reflexión. A veces uno dice, tengo que ganar esto, hacemos pulseada, tengo que ganar esto. ¿Qué gano si gano y qué pierdo si pierdo? Porque a veces ganar es perder y a veces perder es ganar. Pensemos en la cruz, o qué estuvimos celebrando tanto tiempo. El misterio de la salvación pasa lamentablemente por el sufrimiento y por la oferta. Pero a tontas y locas, como dicen en España, ya que cité Aldazábal, no, a tontas y locas no, con el criterio de Cristo. Con el criterio del Evangelio. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el servidor de todos. Vamos a pedir eso al Señor en esta Eucaristía, con María nuestra Madre, rezando por nuestras necesidades e intenciones.